Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 47. Urge que Cristo reine. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Lucas 12, 49. El lema que dejó la Beata Madre María Inés a su familia inesiana es Oportet illum regnare. Urge que Él reine. Nace de las citas de San Pablo. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera carta a los Corintios 15:25 y porque el amor de Cristo nos urge. Segunda carta a los Corintios 5:14. Durante el año de 1987 se abrieron otras casas en diferentes partes del mundo. En Japón se abrió una casa en Saki. En Corea del Sur, en la ciudad de Daejeon, las hermanas apoyaron en el apostolado de la catequesis parroquial, visitando enfermos, y años más tarde se construirá una pequeña residencia para recibir jóvenes universitarias. Estos serán algunos de los principales apostolados en Corea. También en 1987 se abrieron 2 casas más en México. En Icacos, una colonia humilde de Acapulco, Guerrero, y en Arandas, Jalisco, pequeña ciudad que con el tiempo daría varias vocaciones. En Italia se abrió una en las afueras de Pisoniano, pequeño pueblo situado en la región de Lacio, Roma. Por estar en la montaña y a unos 52 kilómetros de Roma, este convento, además de apostolado parroquial, también serviría para pasar un domingo juntas las 2 comunidades de Roma, como descanso. También Pisoniano será muy útil para que hicieran un año de oración, las misioneras de la congregación que lo solicitaran o pasaran un tiempo ahí, las que regresaran agotadas de alguna misión. Fue un regalo de la señora Teresina y su esposo, el señor Sante Dalle Carbonare, conocidos entre las misioneras clarisas como los señores Santino, grandes bienhechores de la congregación y muy amigos de la Madre María Teresa Botello, que los quería y respetaba mucho. La pequeña casa de Pisoniano fue para la Madre María Teresa y para muchas otras hermanas un rinconcito en el mundo donde le fue posible retirarse por unos pocos días en diferentes ocasiones de su vida, como se verá a lo largo de los siguientes años. Al estar en la montaña, el descanso, además de físico, era espiritual, ya que la quietud de la montaña, los paisajes, la pequeñísima capilla, el canto de las aves, todo se prestaba para orar y meditar profundamente. Pero a pesar de que la madre servía con todo su ser y entusiasmo a la congregación, no todo era felicidad. No faltaron críticas y descontentos de algunas hermanas hacia la Madre General, que aunque siempre supo sobrenaturalizar toda dificultad, no dejaba de ser sensible, y más al tratarse de las religiosas, a las que ella amaba profundamente. La madre, en su humildad sincera, sentía que era ella la que había fallado, y que por más que se esforzaba, no había servido lo suficiente a Dios, a la Madre Fundadora y a la congregación. Esto acabó afectando su salud. Incluso, por insistencia de sus consejeras, visitó ese mismo año a varios médicos especialistas. Uno de ellos le dio un diagnóstico equivocado de Parkinson y un tratamiento que no necesitaba para tratarlo. Este medicamento le provocó temblores, debilidad y decaimiento general, por lo que ella misma creyó en aquel diagnóstico. Ciertamente, llevaba muchos años trabajando en forma incansable, aún antes de ser nombrada superiora general, como se puede comprobar a lo largo de su biografía. Pero no se trataba solo de cansancio, sino que el errado diagnóstico de Parkinson le hizo temer con justa razón no poder dirigir más a la congregación. Inclusive temía perder sus facultades mentales por esta supuesta enfermedad, según le decían los especialistas. Este mal diagnóstico y su supuesto tratamiento, que le afectaría negativamente la salud, la acompañó por 2 largos años, hasta que se comprobó que era errado
y le retiraron los medicamentos que le hacían tanto daño. Fueron tiempos en apariencia gozosos, pero el peso de la cruz se había hecho sentir. Sus consejeras de ese entonces la apoyaron en forma extraordinaria, y si antes la ayudaban, ahora con más razón, viéndola humillada y lastimada y con tantos problemas de todo tipo sobre ella, entre todas formaron un buen equipo aligerando así el peso de su cargo. Muchas veces se había mal interpretado su firmeza, pero de no haber actuado así, la congregación no hubiera caminado por el camino recto, pues la Madre María Teresa jamás permitió que nadie se saliera ni un ápice de la espiritualidad inesiana. Aceptaba con agrado las nuevas ideas y opiniones. Incluso ella agradecía que la corrigieran si se equivocaba en algo, pero por ningún motivo aceptaba las faltas de rectitud, las faltas de respeto hacia ninguna hermana y, sobre todo, no toleraba las faltas a la pobreza. Le agradaban las almas dóciles a la gracia y transparentes, pero no débiles de carácter o las que se dejaban arrastrar fácilmente. Solía decir que los santos no tenían atole en las venas, expresión mexicana que indica que alguien no es lento en sus reacciones o que no es incapaz de conmoverse, que la santidad se alcanzaba a base de continuos vencimientos, de oración y una vida de rectitud ante el Señor y los demás, pero a la vez era misericordiosa con quien caía y pedía perdón. La Madre María Teresa Botello sabía perdonar, como si nada hubiera pasado. Como siempre decía a las hermanas, las ofensas contra ella, aunque le dolieran profundamente, de inmediato las perdonaba, inclusive volviendo a confiar plenamente en la persona. Corregía a las hermanas, y la gran mayoría lo agradecían. Sabían que era por amor, y deseos de ayudarlas a crecer en las virtudes, aunque como es natural, no faltó una que otra hermana, que no se lo tomó a bien, pero la gran mayoría, a un tiempo después, se lo agradecían. Porque aún sabiendo que son necesarias estas correcciones, no nos gustan, ya que a nadie le agrada que le digan sus defectos y errores, aunque no sea por ofender, sino para ayudar a ser mejor. Nos molesta conocer nuestra miseria. Ella se mantuvo impasible, eficaz y oportuna. Cumplió con este difícil servicio, sin importar que por eso se le estimara menos, ya que su intención fue recta, porque nos amaba, nos corregía. Una conquista, número dedicado a la Madre María Teresa Botello Uribe, testimonio de la hermana Edelmira Rivera Rincón. Con todo, sintiéndose pequeña y ya sin fuerzas, temiendo que su salud no le permitiera ya cumplir con sus obligaciones, y confiando de verdad en que más de alguna hermana podía ya también dirigir la congregación, después de meditarlo durante un buen tiempo, decidió renunciar al cargo de superiora general. Estaba segura de que alguien más lo haría mejor que yo, pero puse esta decisión en manos de Jesús, Eucaristía y María, decía comentando sobre esa época. Decidió exponérselo primero a sus fieles consejeras generales y luego a las capitulares en el próximo capítulo general intermedio, para el que faltaban solo 11 meses. Había que comenzar a prepararlo, y pensó que quizás, si era la voluntad de Dios, sería el momento oportuno para elegir a otra superiora general, aunque en un capítulo general intermedio normalmente no se elige superiora general, solo consejeras. Años después, la Madre María Teresa Botello comentará que, en aquellos meses, fue madurando la idea de renunciar y estando en Los Ángeles, California, el viernes 26 de junio de 1987, escribió lo siguiente. California, junio 26 de 1987. Yo, Sor María Teresa Botello Uribe, Sor María Teresa del Santísimo Sacramento, en pleno uso de mis facultades, presento y hago esta renuncia al cargo de superiora general de mi amada congregación de misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, rogando que en el momento en que vengan a faltarme pleno uso de mis facultades mentales, sea convocado conforme lo prescriben nuestras constituciones, el capítulo general,
y sea elegida una nueva superiora general, pido perdón a Dios y a la congregación por lo mal que les he servido, y a todas mis hermanas ruego sus oraciones. Sor María Teresa Botello Uribe, misionera clarisa. Pero su renuncia no fue aceptada por sus consejeras, que la querían de verdad, le eran fieles y sabían que la congregación la necesitaba todavía, pues era la primera etapa sin la madre fundadora. Las consejeras generales le dieron todo su apoyo para ayudarla en esos meses previos al capítulo intermedio. La madre aceptó, pero les pidió la oportunidad de presentar su renuncia a todas las hermanas capitulares para ver claramente la voluntad de Dios.